de estamos viendo la parte de los radicales libres, que en alguno que otro temita, pues por ahí igualmente se les ha ido mencionando toda esta parte. Entonces, dentro de los objetivos de la clase que vamos a estar desarrollando este día, está identificar mecanismos de formación de especies reactivas de oxígeno, de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Nos vamos a centrar en alguna de estas por el hecho de que son bastantes especies que se van a estar formando, entonces nos centramos en algunas de ellas. Luego el objetivo 2 está comprender la importancia de los ceros, que son las especies reactivas de oxígeno, en diversos procesos del cuerpo. Vamos a identificar reacciones de radicales libres sobre componentes celulares, o sea, de qué manera se lleva a cabo esa reacción. Vamos a analizar definición de antioxidantes y la clasificación de esta, atendiendo a dos criterios. Y vamos a identificar mecanismos de defensa de diversos radicales. Cada uno de ellos tiene su propia forma en la cual va a estar actuando para manera de poder contrarrestar lo que son este tipo de sustancias de las cuales vamos a estar hablando este día. Entonces, para comenzar, cuando nos dicen de un radical, básicamente lo que vamos a tener son átomos, moléculas o iones que tienen, acá la definición que les he copiado dice que tiene al menos un electrón desapareado en su orbital más externo. Entonces vamos a observar ese tipo de especies, las cuales van a ser muy reactivas. Ese tipo de especies van a tender casi que a reaccionar de inmediato con otro tipo de sustancias, incluyendo entre ellas los que son las biomoléculas. Entonces, todo acá y este esquemita inicia identificando cómo es la manera en la cual se van a estar desarrollando o se van a estar formando cada una de estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, a pesar de que algunas de ellas, si nosotros identificamos, no son radicales como tal, o sea, no cumplen con la definición de radical, pero se incluyen en esta parte por el mismo hecho de que mediante cierto tipo de reacciones puede formarse los radicales o en sí pueden actuar como sustancias oxidantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Quiero ver, vamos a colocar el puntero. Partimos del oxígeno. Nosotros ya sabemos que el oxígeno pues es una sustancia vital para la vida. Y entonces, por lo regular, cuando ustedes estaban estudiando la parte de las estructuras de Lewis, por ahí les decían que tenía que cumplir con el octeto y había una serie de reglas para poder dibujar lo que es esa estructura. Entonces, nosotros pensaríamos, y creo que hasta ese momento nosotros pensamos que en realidad la molécula de dioxígeno no la está representada por esta que tenemos en la parte de acá, de acuerdo a las reglas que previamente se han visto. La cuestión está que a una temperatura corporal, o sea, en nuestro cuerpecito, en realidad el oxígeno lo tenemos de esta manera de acá. Si nosotros identificamos es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque teóricamente nosotros pensamos que entre dos átomos de oxígeno para la formación de la molécula hay un enlace doble. Sin embargo, a la temperatura corporal dentro de nuestro cuerpecito nosotros lo tenemos de esta manera, en la cual podemos identificar un enlace sencillo que está uniendo a los dos oxígenos. Y también ustedes pueden ver otra característica. Por acá hay un electrón desapareado y por acá hay un electrón desapareado. Y por eso se dice que el oxígeno es un birradical. Birradical. Bi, recordemos que viene de dos. Y entonces si nos vamos a la definición de radical, nos decía que era una especie la cual tenía por lo menos un electrón desapareado. Entonces nosotros vemos con este reacomodo de la molécula de oxígeno que va a tener dos electrones desapareados. Entonces, por eso es que se le llama de esa manera. Entonces, en realidad lo tenemos de esta manera dentro de nuestro cuerpecito. Luego, cuando viene
y entra en contacto con electrones, nos dice por acá que se nos va a estar formando lo que son el anión superóxido. En el caso del anión superóxido, nosotros identificamos que tiene tanto una carga negativa como también tiene un electrón desapareado. Ahí cuando lo vean en el libro, van a poder observar que hay una carguita y hay un puntito en la parte de arriba de esa carga. Entonces, tanto es un anión como también es un radical. Luego, en el caso del radical superóxido o el anión superóxido, este se va a encontrar en equilibrio con con el radical hidroperoxilo, el cual no es más que la forma protonada del superóxido, pero que también tiene esas características de radical. Luego, mediante la incorporación de otro electrón, por ejemplo, el superóxido, y la incorporación de otro ion hidrógeno puede venir y se nos puede formar lo que es el peróxido de hidrógeno, el H2 o 2-peróxido de hidrógeno. Entonces, dentro de nuestro cuerpo tenemos la formación igualmente de esas sustancias. Si recordamos un poquito, previamente mencionamos que el peróxido de hidrógeno tenía esa capacidad de ser una sustancia oxidante que podía reaccionar, por ejemplo, con el hierro de la hemoglobina y, por ejemplo, formar metahemoglobina, que no era más que la oxidación del hierro. O sea, pasábamos de hierro más 2 a hierro más 3, y entonces nosotros identificamos acá peróxido de hidrógeno como una sustancia oxidante, a pesar de que tal como nosotros observamos la estructura, no es un radical como tal, pero si seguimos nuevamente la flechita por acá, podemos observar que mediante otro tipo de reacción, el peróxido de hidrógeno puede llegar a formar un radical hidroxilo, que es el que tenemos en la parte de acá. Entonces, este radical hidroxilo es uno de los radicales más dañinos para la biomolécula, entonces casi que siempre pues este es el que inicia todos los procesos indeseados que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, pero mediante esta serie de reacciones que vemos la formación de todo este tipo de sustancias que los teníamos en la parte de acá. Hablábamos que dentro de las sustancias clasificadas como rojo, especies reactivas de oxígeno, que provienen precisamente del oxígeno con la incorporación de una serie de electrones y de iones hidrógeno, podíamos llegar a la formación de peróxido de hidrógeno, que es el que tenemos acá, de radicales hidroxilo, de radicales superóxido o de radical hidroperoxilo, que es el que tenemos en la parte de acá. Cada uno de estos tiene sus propias características dependiendo de la forma en la cual lo encontremos. Por ejemplo, dentro de todos estos que tenemos en la parte de acá, vamos a encontrar, y la literatura les dice que dentro de estos 4 que nos menciona en la parte de acá, los que tienen la capacidad de poder difundir a través de la membrana, es el peróxido de hidrógeno y es el radical hidroperoxilo, que lo tenemos en la parte de acá. ¿Por qué? Porque estos no tienen carguita, o sea, son relativamente pequeñas, moléculas pequeñas sin carga. Entonces, estos dos son los que tienen la capacidad de poder atravesar las membranas celulares y llegar a diferentes compartimientos celulares. Entonces, en estos compartimentos celulares, dependiendo de la especie que se encuentren presentes, por ejemplo, algunos iones metálicos que no se encuentren almacenados o que no se encuentran de manera libre, que se encuentran de manera libre, pueden reaccionar con ese tipo de sustancias y, por ejemplo, seguir produciendo lo que son otros radicales o reaccionar con las propias biomoléculas de las cuales se encuentran formados esos compartimientos celulares, y por ahí venir y desarrollar lo que es una afectación en cada uno de estos. Entonces, es una característica que estos tienden a presentar. Y como les decía, hay algunos de ellos que cuando se encuentran con algunos iones
Dice la literatura, iones que no se encuentran compartimentalizados, es decir, que no se encuentran ni almacenados, ni secuestrados por alguna proteína, están libres por ahí. Entonces, al tener libres esos iones, pueden reaccionar con algunas de estas sustancias y producir radicales mucho más tóxicos, podríamos decir, para la biomolécula. Por ejemplo, acá tenemos el caso del peróxido de hidrógeno. Cuando este entra en contacto con hierro, entra en contacto con cobre o entra en contacto con iones manganeso, puede llegar a formar radicales hidroxilo. Por eso es que se los colocaba en la parte de acá, radicales hidroxilo. Sin embargo, pues se dice que es bastante estable, pero media vez entré en contacto con esa sustancia y va a poder reaccionar y va a poder formar ese tipo de radical. Como les decía, este radical hidroxilo es de los más tóxicos que se pueden producir y casi medio contacto con alguna de las biomoléculas, por ejemplo, cuando hablamos de ácidos nucleicos o cuando hablamos del caso de proteínas o cuando hablamos del caso de lípidos, puede llegar y puede reaccionar dañando la función de estos. Y igual tenemos los otros dos radicales, radical superóxido, que el caso de radical superóxido nos menciona acá dentro de una de las características que puede actuar tanto como agente oxidante, llegando a formar peróxido de hidrógeno mediante cierto tipo de reacciones, como también puede actuar como agente reductor, dependiendo con quién se esté desarrollando la reacción y produciendo oxígeno. Tenemos el radical hidroperoxilo, que es el que lo tenemos en menor cantidad dentro de nuestro cuerpecito. Por aquí dice que es una cantidad mucho menor al 0.1%, pero de que encontrarse presente igualmente puede desencadenar reacciones indeseables, o sea, reacciones que no necesitamos que sucedan, ¿verdad? Porque va a haber cierto daño hacia una serie de moléculas. Teníamos aquí, vamos a ver, y se puso en negro, ya lo vamos a hacer otra vez. Está cargando. Vale. Y como decíamos, todo parte del oxígeno, o sea, de manera endógena partimos del oxígeno y mediante incorporación de hidrógeno, de iones hidrógeno, vamos formando una serie de estas especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, básicamente nosotros pensaríamos, pero bueno, el oxígeno sí lo necesitamos, en realidad nuestro cuerpo lo necesita para una serie de funciones y bien poquito de este. Aquí la literatura nos decía menos del 1% del oxígeno que entra en nuestro cuerpo se convierte en este tipo de especies reactivas, de las cuales hemos estado mencionando. Casi que el 90% se va para fosforilación oxidativa, que es un proceso que nosotros lo vamos a estudiar en la parte de bioquímica y cuyo objetivo principal es la formación de ATP. Yo creo que ya en la clase de biología les han mencionado cuál es la función, cuál es la función del ATP, pero sí, casi que la mayoría se va para ello, ¿verdad? El 10% se usa en enzimas que necesitan este tipo de sustancias para poder desarrollar reacciones de hidroxilación y reacciones de oxigenación, pero este menos del 1% al descontrolarse y al experimentar toda esta serie de reacciones, pues ya en realidad es un daño muy grave, el cual ustedes lo van a estudiar un poquito ya más adelante con relación a la parte de enfermedades. Vaya, ahora, en el caso de estas sustancias de las cuales hemos estado hablando,
que el superóxido, que el peróxido de hidrógeno, que el radical hidroxilo, todo ese tipo de especies, pues, se pueden llegar a formar. En el caso de la literatura nos menciona mediante 3 mecanismos. Uno es reacción del oxígeno con iones metálicos no compartimentalizados. Cuando ustedes escuchen no compartimentalizados, es la cuestión de que este tipo de iones se va a encontrar libre, o sea, no se encuentra unido a otro tipo de proteína, ni se encuentra almacenado, sino que se encuentran libres. Entonces, cuando estos iones se encuentran libres, es que pueden experimentar esta serie de reacciones. Luego tenemos un segundo mecanismo que dice por acá, reacción colateral de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Yo creo que también ya tuvieron un acercamiento con la cadena transportadora de electrones, pero así como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una serie de complejos que se encuentran incrustados en la membrana y cuya función es ir transportando electrones para llegar hasta la formación de ATP. Entonces, en ese transporte de electrones, por ahí pueden salir de esta serie de reacciones algunos de estos de electrones y entonces llegar hasta el oxígeno y formar ese tipo de sustancias. Luego hay reacciones enzimáticas normales que no nos vamos a meter mucho a ello, y luego un poquito más adelante también nos habla de otro cuarto mecanismo de formación. Por aquí lo vamos a ir viendo poco a poco. Vaya, entonces les decía, reacción del oxígeno con iones metálicos no compartimentalizados. Tenemos dos tipos de reacciones. Por acá identificamos una reacción que se conoce con el nombre de reacción de Fenton. En el caso de este tipo de reacción, es el hierro que se encuentra solito y hierro con número de oxidación +2 que va a reaccionar con peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que se nos va a formar por acá? Podemos observar la formación del radical hidroxilo. Entonces tenemos la formación del radical hidroxilo, tenemos la formación del ion hidróxido y tenemos la formación de hierro +3. Pero acá la sustancia preocupante que se nos llega a formar es esta de acá, porque si nosotros observamos, este es un radical. Es casi que siempre que este es el que inicia todas las reacciones que vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos la reacción, la segunda reacción, en la cual nosotros identificamos el anión superóxido reaccionando con peróxido de hidrógeno, e igualmente se nos está formando el radical hidroxilo, que es el que tenemos en la parte de acá. Entonces lo que se quiere es que estos iones, por ejemplo este ion hierro que tenemos acá, pues no se encuentre solito, pero aquellos que se encuentran solitos tiende a experimentar este tipo de reacciones para la formación de estos otros radicales. Y acá, bueno, acá vemos igual el diagrama en el cual observamos la misma reacción que teníamos en la parte de arriba. Tenemos radical superóxido mediante reacción con hierro, se nos puede formar oxígeno, pero también tenemos peróxido de hidrógeno que mediante su reacción con hierro +2 podemos llegar a formar ese tipo de radicales, radicales hidroxilo. Y entonces esas van a ser reacciones que van a experimentar el caso de esas sustancias. Sin embargo, a pesar de que la literatura solo le da reacciones con hierro, nosotros ya sabemos que no es únicamente con el hierro, también puede ser
con el cobre y también puede ser con el manganeso. O sea, todos aquellos tipos de iones que tengan actividad electroquímica. Pero dentro de los que nos menciona el texto, pues con esos tres son los que vamos a ir manejando: hierro, cobre y manganeso. Pero todos los que tengan esa misma capacidad de experimentar este tipo de reacciones de oxidación-reducción son capaces de llegar a reaccionar, por ejemplo, con el peróxido de hidrógeno y formar otros radicales. Tenemos el segundo mecanismo de formación, que era el que mencionábamos como reacción colateral de la cadena transportadora de electrones. Este es el diagramita que le aparece en el libro de texto que hemos utilizado para esta clase. Acá, ¿qué es lo que podemos observar? Tenemos el NADH, que ya sabemos, y ustedes ya se los han mencionado, que son sustancias que provienen de rutas metabólicas y se les conoce como transportadores electrónicos, que ellos van a ser los encargados de llegar a los complejos de las membranas, por ejemplo, de la membrana mitocondrial, y entonces va a dar los electrones que él está llevando. Entonces, todos estos electrones van y pasan de complejo a complejo mediante ciertos centros que van a estudiar un poquito más adelante. La cuestión es que cae una cadena. De ahí el nombre de cadena transportadora de electrones, porque lo que se van transportando son electrones. Y resulta que acá, dentro de esos complejos, vamos a observar, acá ustedes le han colocado con una Q, que es la ubiquinona. Es esta sustancia que tenemos en el diagramita de acá, ubiquinona. Este es un transportador de electrones que nosotros lo vamos a observar en esta cadena. Entonces, hablábamos anteriormente, la ubiquinona puede tomar esos electrones que vienen de los otros complejos que forman parte de esta cadena, formar radicales de semiquinona como el que tenemos en la parte de acá, y luego tomar más electrones, más iones hidrógenos y entonces seguirse reduciendo y tendríamos la formación del ubiquinol. Entonces, este es como el proceso normal en el cual estaría implicado la ubiquinona o coenzima Q. Por eso es que aquí le colocan una Q, que hace referencia a la ubiquinona. Ese sería como el proceso normal. Pero sucede que en ese transporte o en ese paso de los electrones, algunos de estos electrones, nos colocan aquí la flechita, puede salirse de ese camino normal y puede reaccionar con el oxígeno que se encuentra presente y entonces llegar y formar el radical superóxido. Superóxido que tenemos en la parte de acá, que luego vienen todas las reacciones posteriores que nosotros ya hemos ido mencionando. Entonces, esta es una segunda forma en la cual se pueden llegar a formar radicales dentro de nuestro cuerpo. Tenemos, en el caso anterior, bueno, en la diapositiva acá mencionaba reacciones enzimáticas normales, pero muchas de ellas pues no es tiempo, digamos, que se las podemos colocar. Entonces nos venimos hasta un cuarto mecanismo en el cual nos menciona sobre reacciones enzimáticas. Por ejemplo, acá nos habla sobre las mieloperoxidasas, que en el caso de esta mieloperoxidasa se encuentra en macrófagos, que son células del sistema inmunitario. Por acá le colocaba el nombre de las células del sistema inmunitario, que yo creo que ya se las habrán mencionado. Teníamos a los neutrófilos, a los eosinófilos
Y tenemos a los macrófagos. Entonces, permítanme. Vaya. Entonces, estas son las células del sistema inmunitario que les mencionaba. Cuando estas células del sistema inmunitario detectan agentes extraños, como por ejemplo las bacterias, como las bacterias que tenemos en este diagramita de en la parte de acá, ellos activan un mecanismo de defensa tratando de poder matar, podríamos decirlo de cierta manera, poder matar o eliminar este tipo de microorganismos, que para ese caso el ejemplo nos lo estaba mostrando con bacterias. Entonces, viene una sustancia por acá, la NADPH, la NADPH, que es activado por la NADPH oxidasa, que no es más que una enzima encargada de esa activación para que ésta pueda reaccionar con oxígeno que se encuentra presente dentro de las células. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que se nos va a formar en un primer caso el radical superóxido. Luego tenemos una segunda reacción en la cual se nos forma peróxido de hidrógeno, que este peróxido de hidrógeno, mediante la reacción con iones cloruro presentes en la célula de los macrófagos, puede venir y con la intervención de la mieloperoxidasa formar ácido hipocloroso que va a ser la sustancia encargada de eliminar a las bacterias. Entonces, por ahí podemos tener, así como usted observa en este diagramita, vemos que alguna perturbación o la identificación de agentes extraños o de cierto tipo de factores puede activar este mecanismo. Igual por acá, si se encuentra presente hierro no compartimentalizado, podemos llegar a tener la formación de radicales hidroxilo, que también podemos llegar a tener la formación de otros tipos de radicales o de especies reactivas en las cuales nosotros observamos que hay presente nitrógeno, el cual también puede venir y puede atacar a la bacteria, afectando su permanencia dentro de las células. Entonces, este sería como un proceso normal que se está desarrollando dentro de nuestras células del sistema inmunitario. El problema es que si hay altas cantidades, podríamos decirlo, si hay altas cantidades o alta formación de cada uno de estos radicales que hemos ido mencionando, esto se puede salir de control. Entonces vamos a tener una superproducción de radicales, por ejemplo, radicales hidroxilo, de ácido hipocloroso, como el que tenemos en la parte de acá, que pueden abandonar ese tipo de células y pueden llegar a otro tipo de biomoléculas, y entonces allí pues ya no únicamente sería como un mecanismo de defensa, sino que va a estar afectando a la otra serie de biomoléculas. Entonces, este es otro proceso en el cual podemos llegar a la formación de estas sustancias. Y por acá quiero ver, a ver si se puede activar. Vamos a ver. Creo que no. Vamos a ver por acá. Acá les colocaba esto únicamente para que nosotros, bueno, acá creo, no sé si hacía referencia a virus o bacterias, no sé, a cualquier tipo de microorganismo, el cual está simulando lo que es una célula de un macrófago. Tiene
mediante un proceso de fagocitosis, incorpora, por ejemplo, a la bacteria de la cual habíamos estado mencionando y ya dentro de la bacteria se activa esta cascada de reacciones que teníamos en la parte de acá. Entonces, primero es como que tiene que comérsela, lo podríamos ver como que se lo está comiendo al microorganismo y adentro viene y se activa toda la serie de reacciones. Entonces, de esta manera, pues van trabajando todo ese tipo de células del sistema inmunitario para contrarrestar los efectos dañinos que podamos tener mediante ¿cómo se llama? Mediante la incorporación de ese tipo de microorganismos. Pero sí, así como les digo, a pesar de que es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, el problema es cuando ya todo esto se sale de control y entonces estamos fabricando o estamos sintetizando una serie de esas sustancias. Vaya, ¿qué tenemos acá? Aparte de las especies, el anión superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, como les mencionaba, también hay especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y por acá del que vamos a estar hablando es del óxido nítrico. Acá, óxido nítrico, el cual es un radical. Este óxido nítrico tanto tiene efectos perjudiciales, ya sea de manera directa o indirecta, así como también tiene funciones que son beneficiosas para nuestro organismo. El óxido nítrico, ¿a partir de quién se forma? A partir de la reacción de la arginina, que es un aminoácido, para la formación de citrulina y mediante la intervención de la óxido nítrico sintasa podemos llegar a la formación del óxido nítrico. ¿Qué sucede con el óxido nítrico? Así como les digo, tanto puede tener beneficios como puede llegar a tener también sus cositas malas, pero centrándonos en algunos de los procesos, pues que este tiende a desarrollar son los que les he incorporado en esta tablita de acá. Les hacía esta tablita que es la información, bueno, que se encuentra en el libro de texto. ¿Qué nos dice acá? Básicamente le hemos colocado tres funciones. Puede tener función neurotransmisora, o sea, puede ser un neurotransmisor, puede tener una función en la regulación de la respuesta inmunitaria y también puede tener una función en la regulación del tono vascular. Ahora, fíjense que acá, dependiendo de la enzima que sea la encargada de su biosíntesis, así va a ser la función que éste va a presentar. Acá nos dice isoformas de la óxido nítrico sintasa, que es una enzima. Hay isoformas. Cuando les dice isoforma, básicamente hay un leve cambio de una enzima a otra enzima, pero acá el objetivo de ese tipo de enzimas es la biosíntesis de esta sustancia. Entonces, por ejemplo, podemos tener la N con minúscula, NOS, que le simboliza óxido nítrico sintasa neuronal, en el tejido neuronal, si es que se sintetiza en esa parte de nuestro cuerpecito, va a tener una función neurotransmisora. Si tenemos la INOS del sistema inmunitario, pues va a tener una función como reguladora de la respuesta inmunitaria. Y si la enzima es la ENOS, que se utiliza o es utilizada en células endoteliales, va a tener
su función, el óxido nítrico, en la regulación del tono vascular. Entonces acá, dependiendo de la partecita de nuestro cuerpo a donde se lleve a cabo la biosíntesis, va a tener una función u otra función. Ahora, a partir del óxido nítrico también podemos tener la formación de otra serie de sustancias, pero en nuestro caso nos centramos en este de acá y también nos vamos a centrar en el ácido peroxinitroso, el cual se forma a partir del peroxinitrito que viene de la formación del óxido nítrico. Entonces, en el caso del ácido peroxinitroso, no es más que la forma hidrogenada del peroxinitrito. La cuestión de esta sustancia de acá es que esta sustancia puede tener un efecto sobre proteínas, sobre fosfolípidos y sobre nucleótidos. ¿De qué manera va a tener su influencia? Mediante un proceso de nitración. Por ejemplo, en las proteínas. En las proteínas, el ácido peroxinitroso puede llegar a nitrar a la tirosina. Y entonces se nos estaría formando nitrotirosina. O también puede sufrir un entrecruzamiento, que luego vamos a ver la estructura de este. La cuestión es que hay una alteración. Al haber una alteración en estas biomoléculas, la cuestión es que ya no van a experimentar su función normal y de aquí es de donde proviene el daño, porque ya hay una alteración. Vamos con el caso de el óxido nítrico, que se lo he colocado en la parte de acá. Quiero ver, esta información les colocaba un artículo científico, se lo pueden leer en un artículo científico donde habla sobre la función del óxido nítrico. El caso del óxido nítrico, les mencionaba, si se forma en el endotelio, que era lo que les colocaba en la parte de acá, o en las células endoteliales, teníamos esta última parte de la tablita, va a tener su función en la regulación del tono vascular, porque se considera como un agente o como una sustancia que puede ser un vasodilatador. O sea, puede tener esa función. Entonces, cuando les hablan de células endoteliales, acá les dejaba que van a ser las células que se encuentran en la parte interior de los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, aquí se las tiene señaladitas en la parte de acá. Acá podemos llegar a tener la formación de ese tipo de sustancia. La cuestión aquí está. Si se produce mucho, o sea, si hay una producción en exceso de este tipo de sustancia, como hemos dicho que es considerado un vasodilatador, si se produce en grandes cantidades esta sustancia, pues podemos llegar a tener una presión sanguínea baja. Ahora, ¿qué hay si se produce? Si no se produce en cantidad suficiente, como le había colocado en la parte de acá. Si no se produce en cantidades suficientes, la presión sanguínea puede ser alta. Vale, y miremos por qué. Acá tenemos señalado el lugar en el cual se está produciendo. Y entonces se produce óxido nítrico, que ya sabemos que es un radical, activa a una enzima que se llama guanilato ciclasa. Ahora, esta enzima que nosotros tenemos en la parte de aquí, cuando es activada, se desarrolla esta reacción en el cual
un nucleótido que es el GTP, experimenta esta reacción para la producción de GMP cíclico. En este caso, pues es el, ¿cómo se llama? El guanilato trifosfato, y sería para la producción del guanilato monofosfato que se encuentra de manera cíclica. ¿Qué es lo que tenemos representado en esta estructura de acá? Cuando esta sustancia se produce en grandes cantidades, pues hay mayor o es mayor el paso de sangre a través de las arterias, porque pues estamos produciendo lo que es esta sustancia que actúa como vasodilatador. Entonces, en realidad el óxido nítrico lo que viene a activar es la enzima que se encarga de la síntesis de el GMP cíclico, que de ahí es donde viene la parte de ser considerado como un vasodilatador. Y luego esta sustancia, pues mediante la interacción o mediante la ayuda de la GMP cíclico fosfodiesterasa, que es otra enzima, se va a hidrolizar. Y entonces tenemos el GMP y tenemos un grupo fosforilo que se nos forma en la parte de aquí, producto de esa hidrólisis. Entonces, bueno, tenemos esa parte. Entonces, dependiendo de cuánto se produzca, pues la presión arterial puede variar. Si se produce en exceso, tenemos una presión sanguínea alta. Si se produce en cantidades pequeñas, tenemos una presión sanguínea alta, como lo mencionamos en la parte de acá, alta y baja. Pero, como les digo, o sea, se va a estar produciendo y va a estar ayudando a que este proceso pueda desarrollarse, o sea, pueda haber un control, pueda haber un equilibrio entre las presiones que en un momento determinado pues se necesite dentro de nuestro cuerpecito, pero también en exceso esta sustancia es tóxica por el hecho pues de que puede interaccionar directamente con, ¿cómo se llama?, con biomoléculas como las proteínas o como el ADN, o formar otros radicales como los que habíamos mencionado anteriormente. Dentro del mismo texto le menciona, para el caso de presión sanguínea alta, o sea, cuando hablamos de hipertensión arterial, que proviene, por ejemplo, de la no formación o de la formación insuficiente de óxido nítrico que se necesita para esta regulación arterial, si se forma poquito de este, les mencionaba por acá que por lo regular hay un medicamento, la nitroglicerina, que es una sustancia capaz de desarrollar una reacción y de proporcionar óxido nítrico hacia este proceso de acá, y entonces estaríamos frente a una regulación. También dentro del texto les menciona otro tipo de medicamento, el sildenafilo, o también conocida de manera común o de manera común como Viagra. Entonces, ¿qué es lo que hace el Viagra? El caso de este fármaco lo que hace es inhibir a la enzima, está la GMP cíclico fosfodiesterasa, para tratar de mantener lo que es ¿cómo se llama?, la presión sanguínea dentro de niveles normales, o sea, la estaría inhibiendo esta enzima, por lo tanto tenemos mayores cantidades de GMP cíclico, y entonces pues por ahí también podría llegar a tener lo que es un efecto. Entonces son dos medicamentos de los cuales nos están hablando por ahí, que tienen relación directa con este mecanismo de regulación de la presión sanguínea. Ahora,
Teníamos acá la otra parte que es la reacción de estos radicales con componentes celulares. Tenemos los componentes celulares. Por ejemplo, hablamos de la peroxidación lipídica, con quién se va a estar desarrollando o llevando a cabo esta reacción con los lípidos. Mayoritariamente es reacción con los lípidos que forman parte de la membrana. Específicamente o mayoritariamente con aquellos que se conocen como PUFA, que cuando escuchen el término PUFA hace referencia a ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, estos ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran formando parte de nuestra membrana celular, formando parte de la membrana celular, pueden venir y pueden experimentar reacción con los radicales hidroxilo que mencionábamos anteriormente. La cuestión es que cuando experimentan reacción con los radicales hidroxilo, se nos pueden formar radicales provenientes de esos ácidos grasos. Lo podemos observar en la parte de acá. Tenemos un puntito acá, quiere decir que se ha formado un radical. Este radical formado en esta posición respecto al doble enlace puede tener una reacomodación en sus dobles enlaces y podemos llegar, igual es un radical, lo único que se ha hecho es una reacomodación en la parte de los dobles enlaces, pero en esta posición en particular lo que sucede es que al tenerlo de esa manera puede experimentar reacción con el oxígeno molecular y entonces formar radicales hidroperoxilo. Estos radicales hidroperoxilo son los que pueden nuevamente experimentar reacción con los ácidos grasos poliinsaturados que no han sido dañados y nuevamente ir al ciclo otra vez, formar más y más y más radicales sucesivamente y entonces comenzar a destruir toda esa parte de la membrana porque estaría reaccionando con todos estos ácidos grasos. Entonces se estaría experimentando una reacción en cadena. Pero bien, puede tener esa reacción, por eso es que de aquí parte y va la flechita hacia arriba que le dice que puede experimentar nuevamente ese tipo de reacción, pero también puede llegar a protonarse. Entonces, una vez protonado estos oxígenos que nosotros teníamos en la parte de acá, se protona y puede haber un proceso de degradación en los cuales se estaría formando tanto una sustancia conocida como malondialdehído o 4-hidroxinonenal. Entonces, son dos sustancias que provienen de la degradación de la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados. La cuestión es que estas dos sustancias que tenemos, producto de esa degradación, pueden llegar y pueden reaccionar con proteínas. Puede llegar y puede reaccionar con proteínas. Y entonces ya esta reacción con proteínas formando entrecruzamientos o formando aductos de esta sustancia pueden ser utilizados como biomarcadores del estrés oxidativo. O sea, si nosotros nos fijamos en una serie de reacciones en las cuales la función para las cuales fueron creados ese tipo de biomoléculas, pues ya no la tiene porque ha sido dañada. Pero bien, esas sustancias que se forman se conocen como productos de lipoxidación avanzada. Entonces, cuando ustedes escuchen productos de lipoxidación avanzada, no son más que las especies reactivas de carbonilo, que es el nombre que se le da al malondialdehído y al 4-hidroxinonenal, reaccionando con las proteínas y entonces teniendo lo que es ese tipo de modificación que nosotros observábamos en la parte de allí.
Entonces, pueden ser sustancias que se van a estar midiendo y a partir de las cuales podemos identificar ese daño oxidativo que se tiene. Pero también si nosotros observamos en la parte de acá, en un momento determinado puede actuar lo que son las vitaminas. Por ejemplo, acá le colocan con la vitamina E, que puede llegar y puede reaccionar con estos radicales que se nos han formado a partir de los ácidos grasos y entonces poder neutralizarlos. También puede suceder. Entonces puede tener en realidad estos tres caminos. Los radicales que se me originan, nuevamente reaccionar con los ácidos grasos poliinsaturados intactos que los tenemos en la membrana, puede reaccionar algunos de estos con antioxidantes, como es el caso de la vitamina E, o puede ser degradado formando especies reactivas de carbonilo, como las que mencionábamos. Bien, y aparte de los ácidos grasos, el radical hidroxilo también puede actuar sobre algunas bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, formando derivados hidroxilados. Por ejemplo, aquí vemos la timina glicol, en la cual al caso de la timina, que es una base nitrogenada de los ácidos nucleicos, lo que ha llegado son grupos hidroxilo. Entonces ha habido una hidroxilación. Igualmente por acá tenemos la 8-oxoguanina, que si nosotros recordamos, la guanina es la base nitrogenada y ya como 8-oxoguanina pues ha experimentado reacción con el radical hidroxilo, formando lo que es este tipo de sustancia. También el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, que ya vimos que se nos fue formar en el cuerpecito, puede actuar sobre la metionina, que se encuentra presente en proteínas y formar sulfóxido de metionina. Entonces, básicamente, en cada una de estas biomoléculas puede tener cierto daño. Va a tener cierto daño cuando se encuentra interaccionando con este tipo de sustancias que estamos estudiando. Y todo esto, todas estas reacciones, todas estas, ya sean nitraciones o ya sean hidroxilaciones, oxidaciones, pues se mira presente o se ha podido identificar en ciertos compartimientos que se ha observado mediante mediciones, ¿cómo se llama? El aumento de estas sustancias. Por ejemplo, en la pared vascular, en el caso de la aterosclerosis, se ha podido observar aumento en aductos de MDA y de, ¿cómo se llama? Y de HNE, que eran las dos sustancias que le dábamos el nombre de especies reactivas de carbonilo. Entonces, se ha observado aumento de lo que es en estas paredes vasculares, también el caso del Alzheimer, se ha podido identificar aumento de estas sustancias en la placa amiloide. Y por eso es que en algunos textos hacen relación que estas sustancias están directamente relacionadas con el aparecimiento de este tipo de enfermedades. Y en el caso de la SAGE, una cosa son las ALE, que son los, ¿cómo se llama? Los productos finales de la lipoxidación avanzada, y también ustedes les van a hablar de las AGE, que son productos finales de la glucosilación avanzada. También son las sustancias que nosotros le dábamos el nombre de especies reactivas de carbonilo, pero que se van a estar encontrando reacción con, ¿cómo se llama?, con azúcares. Entonces, cuando tenemos esas reacciones y esos productos generados, se nos forma este tipo de sustancia, que también se han encontrado ese tipo de sustancias presentes en proteínas tisulares que se encuentran directamente relacionadas con la diabetes. Entonces, es una relación que se ha ido dando mediante, ¿cómo se llama?
mediante la incorporación de este tipo de sustancias a este tipo de plaquita, por ejemplo, o de compartimiento donde se ha hecho la medición. Ahora, bueno, nos quedan 5 minutos, pero vamos. Dentro de los mecanismos de defensas, tenemos, en el caso del libro, el caso de este texto, nos hace la división entre 3 tipos de mecanismos o 3 líneas, por ejemplo, de defensa le llama a él. En un primer caso tenemos el secuestro o quelación de iones metálicos con actividad redox. Si recordamos, anteriormente ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Teníamos al ion hierro, teníamos al ion cobre, teníamos al ion manganeso, que presentan precisamente esta actividad. Entonces, se necesita que estos iones no estén libres. Y acá tenemos 5 proteínas cuya función es tratar de quelar o de secuestrar a estos iones de los cuales ya hemos estado hablando. Por ejemplo, tomemos la transferrina y ferritina. La transferrina es la proteína encargada del transporte de hierro y la ferritina es la proteína encargada del almacenamiento de hierro. Entonces, si estas proteínas, por ejemplo, acá tenemos un diagramita, si estas proteínas tienen un sitio de unión a donde, por ejemplo, incorporan el hierro, acá lo han hecho, pero de manera simbólica, tenemos hierro y hay un sitio en estas proteínas donde puede incorporar al hierro, secuestrarlo o quelarlo, tenerlo allí en ese lugar, ¿a manera de qué? A manera de que este hierro no se encuentre libre dentro de nuestra célula. Entonces, al no encontrarse libre, pues no va a poder tener interacción, por ejemplo, con el peróxido de hidrógeno, y entonces no se van a poder formar los otros radicales. En el caso de la ferritina, su función es almacenar hierro. Igualmente lo tenemos acá mediante un esquema en el cual nosotros observamos, si esto es la proteína, pues hay un sitio en el cual lo va a estar almacenando, el caso del hierro, el caso del cobre, en el cual no va a estar disponible para poder experimentar todas las reacciones en las cuales se van a estar dando la formación de los otros radicales. Y aparte de estas, también podemos tener algunas otras, las cuales nos van mencionando, por ejemplo, la función que tienen. En el caso de la albúmina, dice que tiene un sitio de unión a cobre y así sucesivamente para todas estas proteínas. De cierta manera, pues secuestran lo que son estos iones, esto estaría menos disponible para que se sigan formando los otros radicales. Y entonces de esa manera es como pues va a tener esa función. Ahora, también tenemos otra serie de sustancias que creo que quiero ver, así, acá. Otra serie de sustancias, las cuales tenemos la clasificación, lo colocábamos en la parte de acá, a las cuales se les conoce como antioxidantes. Van a ser sustancias las cuales bien pueden llegar y reaccionar con los radicales o con las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que hemos estado mencionando, experimentan un tipo de reacción y entonces de esta manera ayudan a contrarrestar los efectos perjudiciales de los radicales. Ahora, acá hay 2 clasificaciones. Tenemos la clasificación según el sitio donde ejerce su acción y tenemos la clasificación mediante su origen. Cuando es por origen, lo que nos están diciendo acá es si son exógenos o son endógenos. O sea, exógenos que nosotros los podemos obtener a partir, por ejemplo, de una alimentación, como es el caso de la vitamina E o como es el caso de la vitamina C
o como es el caso de los betacarotenos, que los podemos obtener a partir de los alimentos. En el caso de los endógenos, van a ser sustancias las cuales se van a estar produciendo dentro de nuestro cuerpo. Dentro de los endógenos podemos tener antioxidantes enzimáticos y antioxidantes no enzimáticos. Y por ahí les queda la serie de listados. Dentro de los no enzimáticos tenemos el glutatión, del cual hemos hablado bastante. Tenemos a la coenzima Q, que, bueno, también hemos hablado que producto de eso puede venir la formación de los radicales, pero en cierta medida también puede tener ese efecto de ser un antioxidante. Y dependiendo del sitio donde ejerce su función, hablamos si estos antioxidantes son intracelulares, se encuentran en la membrana o son extracelulares. Entonces hay que relacionarnos un poquito con unos y con otros de estos. Y como les hablaba, quiero ver dentro de los mecanismos tenemos los de segunda línea de defensa, que son enzimas que van a degradar estas especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Vamos a hablar de 4 enzimas, la SOD, la superóxido dismutasa, la CAT, que es la catalasa, la GPX, que es la glutatión peroxidasa, y la GR, que es la glutatión reductasa. Bueno, en el caso de la superóxido dismutasa es lo que tenemos en esta parte de acá representada, en la cual me va a estar catalizando la reacción de 2 radicales superóxido para su reducción a peróxido de hidrógeno. Y luego, siguiendo esta línea, puede venir la catalasa, que es otro tipo de enzima, y reducir aún más ese peróxido de hidrógeno hasta agua. Entonces, de esa manera es su función antioxidante que esta tiende a presentar estas 2 enzimas. Superóxido dismutasa, reducción del radical superóxido a peróxido de hidrógeno y oxígeno, y luego la catalasa, que es la reducción del peróxido de hidrógeno a agua. Y en este diagramita de acá tenemos representado la intervención de la glutatión peroxidasa y de la glutatión reductasa. Acá se parte de peróxido de hidrógeno y peróxidos lipídicos, que también podemos llegar a tener la formación de estos mediante la peroxidación lipídica que hablábamos anteriormente. Peróxido de hidrógeno, peróxido lipídico. ¿Qué sucede? Viene, cataliza la glutatión peroxidasa, la reacción en la cual el peróxido de hidrógeno y peróxidos lipídicos se reducen a agua y se reducen a lípidos en la parte de acá. Vemos la formación de estas 2 sustancias que han sido reducidas. Pero para que este proceso se lleve a cabo, tal y como nosotros sabemos, necesitamos 2 moléculas de glutatión. Acá tenemos representado el glutatión, 2 moléculas de glutatión, y lo que se nos forma acá es glutatión disulfuro o disulfuro de glutatión. Como tal, el disulfuro de glutatión se encuentra oxidado, entonces necesita ser regenerado a glutatión reducido, que lo tenemos representado en la parte de acá. Para que ese proceso de reducción del glutatión pueda llevarse a cabo, necesitamos la glutatión reductasa, la cual también viene y depende de la NADPH, que proviene de una vía metabólica que luego la van a ver. Pero este es el proceso que sigue. Entonces, para cada reducción de los peróxidos, necesitamos glutatión y necesitamos glutatión peroxidasa, pero necesitamos también
que el glutatión que ha sido oxidado sea regenerado nuevamente, sea reducido. Y allí para esa reducción y para la regeneración nuevamente del glutatión reducido es donde tiene la intervención la glutatión reductasa. Entonces, estos son los mecanismos a partir de la cual estas enzimas van a tener su efecto antioxidante. Y llegamos a la tercera línea de defensa, que son algunas vitaminas antioxidantes. Por lo regular, en este caso hablamos vitamina A, vitamina C y vitamina E. En el caso de este diagrama que tenemos acá, tenemos a la vitamina C, al L-ascorbato, que es la manera en la cual se encuentra de manera fisiológica este tipo de vitamina. Entonces, ¿qué sucede? Su función antioxidante deriva de la donación de este hidrógeno que tenemos en la parte de acá del L-ascorbato. Entonces, dona ese hidrógeno y es capaz de reaccionar con los radicales formando este radical deshidroascorbilo que le mencioné en la parte de acá. Este radical es bastante estable, o sea, no va a tender a reaccionar con otros radicales. Por lo tanto, pues de ahí es de donde proviene su estabilidad. Esta estabilidad deriva de la resonancia que puede experimentar este radical. O sea, como que lo vuelve menos reactivo, lo vuelve más estable, pero igual, ¿verdad? Puede seguir reaccionando con otro radical y entonces formar deshidroascorbato, que ya es una sustancia, si ustedes identifican, es una sustancia completamente oxidada que ya no puede experimentar ese tipo de reacciones. Entonces, de esa manera es como va reaccionando con radicales, va neutralizando estos radicales. Y también les mencionaba ahí en la última parte que puede tener una función como reciclador. Quiero ver, sí, dice que reciclan enzimáticamente. O sea, puede igualmente actuar sobre otra de las vitaminas que tenemos allí a manera de pues que esta vitamina pueda volver a tener su función, como es el caso de el alfa-tocoferol, que lo tenemos en la parte de aquí, que es otra de las vitaminas, la vitamina E. Entonces tenemos acá igual, la cuestión es muy parecida a la vitamina C. Tenemos acá grupo hidroxilo, dona un hidrógeno, con ese hidrógeno es capaz de neutralizar el radical libre que tenemos representado en la parte de acá, de poder reducirlo a manera de que ya no sea un radical. Este se convierte a radical, la vitamina E se convierte a radical, pero debido a la resonancia que puede experimentar es que lo vuelve en cierta medida estable, es decir, que no puede experimentar nuevamente, ¿cómo se llama? No puede formar, digamos, o ir a reaccionar con otras biomoléculas sanas, sino que lo mantiene dentro de su estructura. Este radical puede seguirse oxidando, o sea, mediante una reacción con otro radical, seguirse oxidando completamente, o también puede reaccionar con el ascorbato, con la vitamina C que hemos mencionado anteriormente, para nuevamente regenerar su estructura original. Entonces, nuevamente venir a desempeñar su papel como agente oxidante. Y quiero ver, creo que dentro del contenido, pues eso sería solo la parte de acá, que igual un poquito más adelante se lo van a decir más a fondo, se lo van a dar muchísimo más a fondo a este tema, pero algo que sí tenemos que tener un poquito claro es el hecho de que
nuestro cuerpo va a estar produciendo de manera normal radicales. El problema aquí viene de que originalmente pues nuestro cuerpo tiende a estar en equilibrio, o sea, tiende a estar en equilibrio entre las sustancias oxidantes que se nos están produciendo o entre estos radicales que se nos están produciendo por los antioxidantes de los cuales hemos estado hablando. Cuando esto se descontrola y tenemos mayor generación de especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, de las que puedan ser neutralizados o puedan reaccionar con antioxidantes, de aquí es de donde proviene el daño. Entonces, de ahí es donde proviene el daño a las diferentes moléculas, ya sea el ADN, ya sea proteínas, y ya sea a lípidos. Y precisamente en este punto donde viene y aparece ese daño hacia nuestro cuerpecito es donde ya se habla de un estrés oxidativo. Estrés oxidativo es precisamente ese desequilibrio y que ese desequilibrio viene en el daño y viene al aparecimiento de una serie de enfermedades, que luego estas enfermedades pues son las que van a estudiar un poquito más adelante. Pero eso sería en cuanto a contenido. Igual yo sé que pues es bastante